Tulungan ko ba? Tulungan ko ba? Ubak Kuriguan ko ba? Kuriguan. Esta tarde nos encontramos desde la región Cerro Iglesia, directamente desde una comunidad conocida, Mira, en su primer aniversario. Y en este momento podemos observar lo que conocemos como, aquí tenemos al experto para que nos explique, señor, cómo se lleva a cabo este proceso y qué es lo que estamos viendo en este momento. Miren a ver. Marwan miren overe, Marwan miren Zuliar Erato. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos apreciando en este momento? Estamos apreciando aquí ahorita un gatito en dos trenes, ¿verdad? Me sobro diado, realmente, no anda todo aquí, guardinete, con guapo. Tú, tapi tú, cuál usa tú, cuál ya vos, tapi bueno, con guapo. Entonces, que va a llegar a mí, que cuando nos lee, mi obra es muy dos de nieto, dos de escrito. Mi obra es ya jardín si libera. Ese de tira va, quimbi muy ver, Apreciamos en esta material me code anda tobo, 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 suliara a cogollo. cogollo. Proviene de una palma, de un árbol en específico, de una palma como pifá así, chapín, tu guapo crua. Entonces, esto esto es la misma hoja, La misma hoja se saca. la línea esa de... Ok. Pero antes del tejido se seca, ¿no? Se pone al sol. Sí, se cocina, se saca, se cocina. Se cocina. Después se echa en el sol. Se pone al sol. ¿Cuánto demora o cuánto dura para...? Este demora por lo mucho 6 días. 6 días en el sol, para que se seque. Entonces, este es el inicio de lo que nosotros conocemos, lo que tenemos aquí. Aquí lo podemos apreciar ya completamente hecho. Este es el inicio. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar uno de estos hasta que quede como el que usted tiene puesto? Bueno, ya teniendo esta trenza así, por mucho gasto 3 días. 3 días. Pasado de 8 horas. Como quien dice, tiro y tiro. 3 días. Entonces el precio del sombrero va a depender de qué, del tamaño, del tiempo que dura. Bueno, por ejemplo, como está esto, esto está a 35 ahorita. 35 dólares. Y verdaderamente, 3 días ya teniendo esta prensa hecho, más lo que hay que ir cortar, sacar y secarlo. Tienen gatos para hacer esto. ¿Tu nombre cuál es? Para decir Rodolfo Andrade Sánchez. directamente de Cerro Iglesia, la comunidad, mira, Rodolfo Andrade Sánchez, un experto y conocedor de lo que es el tejido del sombrero. Aquí explicamos en breve lo que es el procedimiento hasta que esté como el que tiene puesto. Ahí tiene 2 ejemplares de dicho material, así que para que puedan apreciar algo de nuestra cultura, algo de lo que nos corresponde por naturaleza propia. Así que nos vemos. Amén.